Y del séptimo arte, que también se sustenta en el arte del cual vamos a hablar adelante, nos vamos a ir a la literatura. ¿Y por qué comento esto? Porque yo siempre he dicho, cuando tienes un buen guión, y sobre todo ese guión está basado en una muy buena obra literaria, puedes hacer cosas maravillosas en el cine. Pero vamos a hablar concretamente de literatura, porque hoy tenemos aquí a un escritor que se llama Jonathan Toledo y nos va a hablar de su libro que se titula Mentes. A Jonathan le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jonathan? Muy bien, gracias, Edgar. Bueno, es mente en singular, ¿verdad? Yo mente. Caballero de fina estampa, sea usted bienvenido. Y es que cuando tú haces dentro del libro, esa analogía que me encanta, que yo siempre digo, la red de conexión, de cómo tu mente puede estar conectada a mi mente y a la mente de Layo, el camarógrafo, y así se van conectando. Pues me quedé con la idea que era mentes, pero es mente, porque hay que partir de este trabajo individual que debemos hacer. Así es, pues bueno, principalmente el trabajo fue una introspectiva, porque pienso que es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Claro. Entonces, ir cuestionando como que hacia dónde va nuestro rumbo de nuestra vida, y de repente te vas dando cuenta que todo está interconectado, o sea, que no podemos separar todo. O sea, y ahorita que comentas acerca de cómo las mentes estamos conectadas, no sé si te ha pasado que a lo mejor le hablas a alguien y te dice, estaba pensando en ti. Sí. Entonces, y eso es algo muy subjetivo que no se puede medir, porque por ejemplo la ciencia obviamente está muy concreta y te dice, bueno, es que aquí hay una célula o aquí hay ciertas cosas, pero ¿cómo llegan a esas indagaciones? Claro. Entonces hay muchos científicos que han llegado, o bueno, se dice que han llegado a cierta información por medio de epifanías. Entonces todo lo que nosotros recibimos a partir de nuestros sentidos, que son limitados, porque somos limitados de hecho, o sea, nuestra biología percibe cierta parte de manera consciente, pero también de una manera inconsciente, y al final en la noche pienso que a lo mejor es como una entremezcla de todo. Entonces cuando empezamos a estudiar el sueño o la importancia del sueño, también sabemos que se concreta la memoria. Entonces todo lo que nosotros percibimos de manera consciente e inconsciente se va remezclando, y es algo que es muy interesante. Maravilloso. Y ahorita que comentas que la metodología científica es muy difícil que a veces pueda explicar ciertos fenómenos que suceden incluso con nosotros los seres humanos en cuanto a la percepción a través de nuestros sentidos. Decías que ha habido científicos que han tratado de explicar desde la metodología eso. Yo creo que el mexicano Jacobo Greenberg ha sido uno de los principales que ha tratado de decir, sí señores, hay manera de demostrar cómo, por ejemplo, la telepatía entre dos seres humanos se puede dar. Claro. Y fíjense, por ejemplo, estaba leyendo algunos artículos científicos, porque de hecho inclusive los podemos descargar, artículos de ciencia de Jacobo Greenberg, y hablaba acerca de esa telepatía o de esa comunicación. Entonces explica que él juntaba a dos personas, sí, entonces en un cuarto, y veían que las ondas cerebrales, porque nuestro cerebro, a partir de que se comunica, pues también está vibrando. Entonces todo en realidad es vibración, y cuando tratamos de medir con un electroencefalograma, entonces vemos que hay cierto patrón de ondas. De hecho, curiosamente, y alguna vez leí o escuché, que cuando hay dos mujeres o que son muy amigas, inclusive se puede sincronizar el ciclo menstrual. Imagínate. Oye, Jonathan Toledo, tú eres licenciado en nutrición. ¿Cómo te lleva esos estudios? Y bueno, también eres docente en escuelas, a escribir un libro de este tema que pareciera muy complejo. Sí, pues es que tuve unos eventos en mi vida en general que me empecé a cuestionar, porque yo iba hacia una dirección. Entonces empecé a cuestionar todo lo que creía que sabía, porque en realidad lo que sustentamos como teorías en general es porque conforme lo que vamos observando, y vamos creando como que una manera de argumentar para articular toda esa información. Entonces es curioso, porque estaba leyendo un libro que se llama Maestría, de Robert Greene. Entonces en ese libro nos explica que una manera de llegar a la maestría o a llegar al dominio es primero tener una capacidad de aprendizaje de nosotros, pero también que podemos conectar a diferentes disciplinas. Entonces la ciencia, cuando la empezamos a estudiar por medio histórico, la ciencia se amplía y luego se reduce, y luego hacemos pequeñas especificaciones o especialidades. Por ejemplo, la medicina o el área médica después estudia cierta especialidad y la otra, pero en realidad el conocimiento siempre ha estado ahí. El libro es tu ópera prima. Sí. Es la primera vez que publicas un libro. Así es. ¿Lo consideras un ensayo entonces?
Pues lo considero mis pensamientos que estaban en ese momento, como tratándome de explicar lo que es la realidad. Ya. Porque la realidad la estamos viviendo aquí, en este momento, en el momento presente, pero cada uno con nuestra posición de observador observamos de una manera diferente, Sí, que es la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Exactamente. Entonces, que en donde la posición del observador influía también en el momento en el que llegaba la luz. Bueno, ¿por qué no se deben de perder este libro? Vamos a ir cerrando ya la entrevista. Y bueno, quiero que nos digas dónde lo podemos conseguir también, por favor. Ahorita está disponible en Amazon y hay algunos restaurantes que están en San Pedro, en unos coffee shops, Sí. pero principalmente en Amazon. Y pues bueno, estoy abierto para cualquier plática, conferencia para presentar mi libro. Adelante. ¿Por qué no podemos perdérnoslo? Sí, claro. Bueno, porque pues es una manera de ampliar nuestra percepción de la realidad y cuestionarnos nosotros mismos acerca de lo que vemos y percibimos en general. Jonathan Toledo, siempre bienvenido a esta galería. Felicidades por esta ópera prima y que sigas escribiendo. Yo creo que sobre este tema vas a seguir explorando. Claro, sí, hay muchas cosas que explorar. Sí. Aparte me encantó que incluyeras la cábala en tu portada, ¿eh? Sí, lo que pasa es sí. Lo que pasa es que al momento de ver me doy cuenta que las esferas que forman parte del Cábala tienen ciertas características que se supone que Metatron, que era un ángel del libro de Enoch, que es un libro apócrifo. Apócrifo, ajá. Que, bueno, en general, Keter, la corona, se supone que es la conexión directamente con la divinidad. La divinidad. Curiosamente, y generamos ciertas conexiones. Bueno. Bueno, ya, ¿verdad? Sí, tenemos que Claro. cerrar ya la entrevista. Quisiéramos seguir contigo platicando, Jonathan, pero ya dijiste que en Amazon buscamos esto de mente para que lo puedan leer. Y bueno, gracias, Jonathan. Gracias, y en redes sociales. Bueno, Jonathan muchísimas Toledo. gracias, Jonathan. Y